Listo, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Kaylin García, Soledad Molina, Jarilis Molina, Gabriel Ortiz, Adrián Pardo y yo, Miranda Peña, y vamos a venirles a hablar el día de hoy acerca de estudios experimentales. Ya va, no se pasa. Listo, ya, perdón. Bueno. Para empezar a hablar del tema, primero lo tenemos que definir. Y los estudios experimentales se van a definir como un grupo de diseños de investigación que se van a usar generalmente para evaluar alguna medida terapéutica. Sin embargo, con estos diseños también se pueden evaluar otro tipo de intervenciones. Y cuando hablamos de intervenciones en el área clínica, específicamente nos estamos refiriendo a acciones dirigidas a modificar una o más condiciones de un paciente o un sujeto sano de manera individual o grupal. Además de las intervenciones terapéuticas, vamos a tener que existen las intervenciones preventivas y educativas. Las intervenciones terapéuticas están dirigidas a mejorar, eliminar o a controlar un padecimiento o alguna sintomatología en particular, pudiendo ser farmacológicas, quirúrgicas, de rehabilitación y cambios en el estilo de vida, como podría ser alimentación, ejercicio, etc. Y por otra parte, vamos a tener a las preventivas que van a tener como objetivo evitar la aparición de una enfermedad o el desarrollo de alguna complicación como la vacunación y los cambios en el estilo de vida. Bueno, cuando estamos hablando de estudios experimentales es muy importante a la hora de resultados hablar de lo que va a ser eficacia y efectividad. Para establecer la eficacia de una intervención hay que realizar un estudio experimental o un ensayo clínico en el cual a un grupo de pacientes se otorga la intervención. Esto va a ser lo que conocemos como el grupo experimental y se va a comparar con otro grupo que va a ser denominado grupo control, al cual se le va a dar un placebo, no se le da nada, dependiendo del estudio. Bueno, mientras que el término efectivo, eso es con respecto a la eficacia. Con respecto a la efectividad, vamos a tener que el término se utiliza para comprobar si existe diferencia en cuanto a la eficacia de dos o más intervenciones. Es decir, que son esos ensayos clínicos después de haber comprobado que las intervenciones sirven en estudios de eficacia. Entonces, para demostrar eficacia y efectividad de una intervención, en el grupo experimental debe existir mayor número de pacientes que se mejoran en comparación a lo que será el grupo control. Los estudios experimentales van a tener una serie de divisiones, existen distintos tipos, y nosotros hoy les vamos a hablar principalmente de los ensayos controlados aleatorizados, los ensayos sobre el terreno o de campo, ensayos comunitarios o en comunidades, estudios no aleatorizados o cuasi experimentales y estudios de antes y después o pre-post, que eso lo van a explicar cada uno de mis compañeros. Entonces seguimos ahorita con Adrián. Ok, vamos a continuar con lo que son ensayos clínicos controlados aleatorizados. Este diseño de evaluación es aquel que por excelencia mide o evalúa lo que es la eficacia y efectividad. Y a pesar de que los previamente mencionados, aparte de este, también lo hacen, esos tienen menor grado de validez. Para que pueda llamarse o denominarse un ensayo clínico controlado aleatorizado, debe cumplir con 4 características principales, como lo son utilizar un grupo control, aleatorización, evitar sesgos y vigilancia completa. Siguiente. Voy, que se tarda en pasar, perdón. Tranquila. Ok. Vamos con allí. Vamos a hablar de grupo control. El grupo control se refiere a aquel grupo de sujetos que recibe una intervención para contrastar lo que es el grupo experimental o los resultados del grupo experimental. En el grupo control se va a utilizar un placebo o una sustancia inerte. Cabe señalar que el grupo control no necesariamente se tiene que utilizar una sustancia placebo, sino que por cuestión más adecuada y ética,
se puede utilizar el tratamiento estándar o la terapéutica adecuada para ese momento. Como se observa la eficacia y efectividad, es bueno medir antes y después, como se ve en el gráfico, lo que es la variable de desenlace principal para así determinar si los resultados favorecen al grupo experimental o no, y así considerar si la intervención fue eficaz o efectiva. Siguiente. Ok, seguimos con aleatorización. Siguiente. Ok, déjalo ahí. En los estudios clínicos controlados aleatorizados, tenemos que se mide en la aleatorización la probabilidad que tiene cada participante de asignarse a un grupo u otro. Esto garantiza que no se vea afectada tanto la percepción del paciente como la percepción del investigador. Existen diferentes tipos de aleatorización, los cuales no alteran la esencia de lo ya señalado. Por ende, se utilizan los diferentes tipos según la elección del investigador. Tenemos la aleatorización simple, que es la forma más frecuente y se utiliza, y es muy sencilla, se utiliza lanzar una moneda, una rifa, una tómbola, programas estadísticos, etc. Tenemos la aleatorización por bloques, que consiste en dividir la totalidad de las muestras y hacer pequeños sorteos de aleatorización simple. Por ejemplo, una investigación con 100 participantes se dividen en dos grupos, 50 y 50, ¿verdad? Entonces se pueden hacer 5 bloques de 20 y vamos a sortear los últimos 10. Estos 10 pueden ir para el grupo experimental o para el grupo control. La ventaja de esta modalidad en bloque es que al final cada grupo termina con una cantidad equitativa de participantes. Y posteriormente tenemos lo que es la aleatorización estratificada, que tiene por objetivo disminuir las variables de confusión. Es decir, puede que los resultados entre hombres y mujeres sean muy diferentes. Esto nos lleva a que se vuelvan a armar nuevos grupos controlados en estratos de hombres y mujeres, tanto experimental como control. Esto lleva a la formación de 4 grupos. La desventaja de esto es que vamos a necesitar un número mayor de muestras. Seguimos con el cegamiento, que es una estrategia establecida por el investigador para que los resultados sean evaluados de manera objetiva. En especial, como dije previamente, si los resultados dependen de la percepción del paciente, como dolor, efectos adversos, calidad de vida, etc., o si depende de la participación del equipo de salud, como identificación de signos, dificultad respiratoria, presión arterial, etc. Sin embargo, cuando la variable también es de desenlace duro, es decir, que es de una manera objetiva los resultados mediante exámenes complementarios, igual está indicado o se recomienda que el ensayo clínico sea cegado. Como pueden haber combinaciones, tenemos varios tipos de cego, que son el ciego simple, el estudio ciego simple, el estudio doble ciego y el estudio abierto. El estudio ciego simple es aquel donde el investigador o el participante están cegados. En el doble ciego es cuando ambos están cegados. Y cuando no se lleva a cabo ningún tipo de cegamiento, pues se va a denominar lo que es un ensayo clínico controlado aleatorio abierto. Siguiente. Vigilancia completa. Next. El mejor ensayo clínico es aquel donde todos los participantes que inician terminen. Sin embargo, es común observar que por diferentes razones siempre termina un menor número de participantes. Desde hace tiempo se considera que una pérdida no mayor al 10% de participantes a lo largo de la ejecución del estudio no va a afectar los resultados. Para el análisis estadístico se pueden hacer de dos formas: por protocolo o por intención a tratar. Por protocolo es aquel análisis en el que exclusivamente se toman en cuenta los sujetos que cumplieron los criterios de selección en quienes se aplicó la intervención y hubo una vigilancia
a lo planeado originalmente. Hacer este análisis puede ser apropiado, pero tiene que tomarse en cuenta que generalmente hacen parecer la intervención experimental mucho mejor de lo que realmente es. Por su parte, el análisis de intención a tratar, a fin de evitar que las interferencias que se realizan con el estudio por protocolo, se incluyen todos los participantes, independientemente que hayan completado o no el estudio. A los participantes que no completaron el estudio, se les asigna el peor resultado posible de la variable de desenlace evaluada. De esta forma se podrá amortiguar los análisis observados en el de protocolo. Si con el análisis de intención a tratar los resultados muestran ventajas en la intervención experimental sobre el control, entonces las conclusiones apoyarán con mayor solidez que dicha intervención es efectiva. Ahora sigue nuestra compañera. Ok. Los ensayos sobre el terreno de campo tienen como objetivo estudiar la prevención de una enfermedad o disminuir el riesgo de exposición a ella. En este tipo de ensayos participan personas sanas con riesgo contra la enfermedad. Esta se encuentra dentro de la población general y no se encuentran en ninguna institución, por lo cual la recogida de datos se da sobre el terreno. Siguiente. Ok, tenemos dos formas de utilizar estos ensayos. Tenemos para prevenir una determinada enfermedad, como por ejemplo en los casos de las vacunas, que son estudios de gran escala, alto costo, requieren mucha logística. El mejor ejemplo de ellos es el de la vacuna Salk, de la poliomielitis, que tuvo aproximadamente más de 1 millón de participantes. También tenemos que se puede utilizar para evaluar intervenciones que puedan disminuir el riesgo a una patología o enfermedad sin necesariamente tener que medir la salud del paciente. Esas intervenciones son a pequeña escala, por lo cual sus costos son menores y se necesita una menor logística, como es el caso de la eliminación de plomo de las pinturas domésticas, ya que se veía intoxicación en los niños, la medida de protección contra los plaguicidas, etc. Siguiente. Y ahora viene nuestra compañera. Okay. No, porque me lo has dicho varias veces. Ensayos comunitarios o en comunidades. Tal como dice su nombre, los ensayos comunitarios evalúan intervenciones en comunidades y se diferencian de los ensayos clínicos en que el registro de la intervención, las acciones de la salud, no se llevan a cabo de manera individual, sino sobre una determinada comunidad o grupo de personas, como familias, hospitales, centros de salud, escuelas, entre otros, para así evaluar el impacto de este. Este método resulta especialmente adecuado para investigar enfermedades que tienen origen en condiciones sociales, sobre las que resulta más fácil intervenir de manera directa, tanto si se trata de la conducta de los grupos como si corresponde a las del individuo. Además, son útiles para evaluar el efecto de intervención de los hábitos de salud en las poblaciones. Habitualmente se seleccionan varias poblaciones, asignándose parejas que sirven como grupos de intervención y de control. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando el número de la comunidad es bajo, no podrá realizarse la asignación de modo aleatorio. En este caso, el estudio tendrá un diseño cuasi experimental que veremos más adelante.
Los ensayos comunitarios tienen dos ventajas principales. En primer lugar, suelen ser útiles para inducir cambios saludables en la comunidad, implicando factores como los líderes, los medios de comunicación y las asociaciones, por lo que sirven para desarrollar métodos de reducción de riesgo a nivel comunitario. En segundo lugar, tienen una gran validez externa y sus resultados suelen ser fácilmente generalizables. Sin embargo, el problema de los ensayos comunitarios es que si se prolongan por mucho tiempo pueden producirse cambios poblacionales en el grupo control que afectan las variables de respuesta, lo que dificulta poder demostrar una diferencia significativa entre los grupos de intervención y el control. Ok, estudios no aleatorizados o cuasi experimentales. Son una derivación de los diseños experimentales, cuya característica principal es que la asignación a las intervenciones no es aleatoria. Esto quiere decir que los participantes que se asignan a los grupos experimentales se asignan mediante la técnica de asignación alternada. Otra de las características principales de los estudios no aleatorizados es que estos no cuentan con un grupo control como tal, además de que son estudios de intervención en humanos donde no se puede manipular la exposición. No hay aleatorización de los sujetos a los grupos de intervención y control. Esto conlleva a que la validez científica de los estudios no aleatorizados sea menor a la de los estudios aleatorizados, ya que en estos estudios existe sesgo. No se puede garantizar que los grupos comparados sean equivalentes. Esto quiere decir que se trabaja con grupos no equivalentes que no son homogéneos al 100%. Por lo tanto, la validez interna del estudio está comprometida. Para ello, la literatura recomienda que se realicen prepruebas o pretest a los grupos no equivalentes para poder comparar su equivalencia. Siguiente. Entre las ventajas del uso de este tipo de estudio es que son más baratos y que tienen menos obstáculos prácticos, ya que como no tienen un grupo control como tal, se aminoran los costos, además de que el proceso de selección de los participantes y de la medición de las variables es menos riguroso. Permiten realizar investigaciones dentro de un marco de restricciones, particularmente la falta de aleatorización, y facilitan el desarrollo de estudios en ambientes naturales. Esto quiere decir que el investigador en este tipo de estudios puede utilizar grupos ya intactos o grupos ya formados. Por lo tanto, puede recrear un ambiente natural. Siguiente. Entre las desventajas de este tipo de estudio están las asociaciones espurias o asociaciones falsas, que impide demostrar de forma válida que la intervención evaluada es la única responsable del resultado. Esto se debe a que el investigador no puede controlar a priori las variables, es decir, al utilizar grupos no equivalentes, puede haber variables no controlables y que estas posiblemente pudieran ser las responsables del resultado o que aporten datos significativos a la investigación. En cuanto a la vigilancia, el número y el tiempo en el que se realizan las mediciones para determinar el efecto de la intervención sobre la variable de desenlace pueden ser insuficientes para demostrar resultados contundentes. Siguiente. Esta es una imagen esquemática de cómo es el diseño de un estudio no aleatorizado, en el cual lo más relevante es que utilizan grupos intactos o ya formados. En este ejemplo, están los participantes con la misma enfermedad, a los cuales, mediante técnicas de asignación alternada, se le dan dos grupos, de los cuales no hay ningún grupo control como tal. La medición antes de la intervención experimental es lo que se denomina la preprueba o el pretest, para poder comprobar la equivalencia de los grupos, y luego se realiza la medición de la variable resultante al terminar la intervención experimental. Siguiente. En la actualidad, hay muchos subtipos de estudios cuasi experimentales,
de los cuales los que se utilizan mayormente hoy en día son los cuasi experimentos con grupo control no equivalente, los cuasi experimentos de antes y después en un solo grupo, y los cuasi experimentos de medidas repetidas. Finalmente, vamos a tener estudios antes y después, o también llamados pre-post. Estos estudios se caracterizan porque se evalúa la intervención en el estudio en un solo grupo de pacientes, que va a hacer que cada individuo se compara consigo mismo, es decir, que él mismo va a hacer su propio control. Entonces, dentro de estos estudios tenemos, por ejemplo, la evaluación de la eficacia de la cirugía de cataratas en un grupo de pacientes antes y después de la intervención. Para determinar si la intervención puede ser útil, la variable del desenlace se mide antes y después de aplicarla y se confirma al observar mejoría en la variable de este desenlace. Es decir, después de la intervención, en el caso de las cataratas, después de la cirugía. Y se tiene que identificar y medir esa modificación con respecto a lo que van a ser los datos basales. El problema fundamental de este diseño es que no se puede establecer con certeza si la intervención sirve, ya que como no existe un grupo de comparación, es posible que los cambios que se observan se pueden deber a otros factores, como bien sean factores ambientales o factores del propio participante en el estudio. Como se ha venido mencionando, los ensayos clínicos controlados aleatorizados son estudios que gozan de una jerarquía bastante alta dentro de la evidencia clínica. Por este motivo les trajimos un ejemplo de uno de estos ensayos relacionado con la investigación que se está realizando para el tratamiento de COVID-19. Se están realizando más de 1000 trabajos en la actualidad acerca de este tópico, donde más de 600 son ensayos clínicos controlados aleatorizados. Sin embargo, los resultados no están disponibles en la actualidad. Se prevé que la mayoría de ellos estén para junio y septiembre. Sin embargo, les trajimos uno de estos ensayos que no está publicado, está en preimpresión, que lo conseguimos en la página que ven en la parte superior de la diapositiva. Por lo tanto, como no ha sido revisado por otros investigadores ni un grupo de médicos, los resultados que aquí se muestran no debe guiar la práctica clínica. Este tiene como título Eficacia de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19, resultados de un ensayo clínico controlado aleatorizado, el cual fue realizado en la ciudad de Wuhan, en China, y cuyos resultados fueron posteados el 10 de abril de este año. Siguiente. Bueno, el objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de la hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Siguiente. En la descripción de este estudio tenemos que es un ensayo clínico controlado aleatorizado que se realizó desde el 4 de febrero hasta el 28 de febrero del año 2020, donde 62 pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 mediante la PCR de transcripción reversa específica para el SARS-CoV-2. Además, estos pacientes tenían pruebas de imagen, tenían tomografías compatibles con neumonía. Todos estos pacientes fueron asignados al azar a un grupo de ensayo, un grupo experimental o el grupo control. En donde en el grupo experimental tenemos a 31 pacientes que recibieron 200 miligramos de hidroxicloroquina vía oral 2 veces al día, es decir, 400 miligramos día, más tratamiento convencional. Mientras que el grupo control encontramos a 31 participantes o pacientes que recibieron únicamente el tratamiento convencional. Este tratamiento consistía en oxigenoterapia, terapia antiviral, terapia antimicrobiana, inmunoglobulinas y en algunos casos corticosteroides. Es importante mencionar que ni los investigadores ni los pacientes sabían qué tipo de tratamiento estaba recibiendo, por lo cual este fue un estudio doble ciego. Para determinar el efecto que tenía la hidroxicloroquina en el tratamiento de estos pacientes, se midieron las características clínicas y resultados radiológicos
al inicio del tratamiento y 5 días posterior al mismo. Siguiente. Y nos dieron una serie de resultados. Es importante decir también que el análisis estadístico utilizado para este fue la prueba T, que se encarga de comparar medias muestrales, en donde, en cuanto a la duración de la fiebre, el grupo experimental tuvo una media de 2,2 días, mientras que el grupo control fue de 3,2 días. Esto tuvo un valor de P de 0,001, es decir, que fue significativo. Y la duración de la tos, tenemos que en el grupo experimental tenemos una media de 12 días, mientras el grupo control de 3,1 días, con una P de 0,008, también significativo. Dentro de lo que es la progresión de la enfermedad a una enfermedad grave, en el grupo experimental ningún paciente tuvo una progresión de la enfermedad, mientras que en el grupo control 4 pacientes progresaron hacia una enfermedad grave, lo que corresponde al 13% de este grupo. Por último, en la mejoría de estas imágenes en la tomografía computarizada de tórax, el grupo experimental, 80,6% de los pacientes hubo una mejoría moderada o significativa, mientras que en el grupo control, 54,8% hubo una mejoría mejorada o significativa. En cuanto a los efectos adversos, únicamente se presentaron en el grupo experimental 2 pacientes, lo que equivale al 6%. Uno tuvo una erupción cutánea y otro tuvo cefalea. Siguiente. Todo esto parecería indicar que la hidroxicloroquina es beneficiosa para acortar el tiempo de mejoría clínica. Sin embargo, este estudio tuvo una serie de limitaciones. Tenemos que el ensayo tuvo un tamaño de muestra muy pequeño y un seguimiento corto. El tratamiento estándar es complejo y no está bien definido. Únicamente nos dan información de los que le dije previamente. Se limitan a mencionar grupos grandes de fármacos, más no establecen qué tipo de fármacos se utilizó ni la dosis para el tratamiento estándar. Tampoco se informó de la presencia y distribución de comorbilidades asociadas. Según lo que conocemos, enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, EPOC, cáncer, estos pacientes van a tener una mayor probabilidad de presentar una enfermedad grave. Por lo tanto, necesitaríamos tener esta información para evitar algunos factores o fenómenos de confusión que se puedan dar. Finalmente, no hubo indicios de que los radiólogos no supieran el tipo de tratamiento de los pacientes, lo cual pudo influir en la determinación de los resultados. Y los radiólogos también tendrían que estar cegados, y esta información no nos la dan. Lo que tenemos que estar conscientes es que a la hora de leer un estudio, tenemos que ser realmente críticos a la hora de revisarlo, no únicamente ir hacia los resultados, sino cómo se realizó, para tener un criterio propio y decidir si este es válido o no, o lo podemos utilizar. Y ese es el motivo por el que estamos hoy aquí reunidos. Siguiente. Para concluir, podemos decir que los estudios experimentales intentan modificar una variable en uno o más grupos de personas, que es lo que lo va a diferenciar de los estudios observacionales, que nada más que no intervienen dentro de las variables. Los ensayos clínicos aleatorizados, juntos con los metaanálisis, poseen la mayor jerarquía de la evidencia científica. Y por último, en la actualidad, el ensayo clínico controlado y aleatorizado es el diseño de investigación que aporta la mejor evidencia para determinar si una intervención fue tanto terapéutica, preventiva o educativa, es eficaz o efectiva. Cuando no es posible su realización, se tienen disponibles los estudios cuasi experimentales. Sin embargo, estos van a tener un grado menor de validez porque les falta el proceso de aleatorización o no hay un grupo control. Gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat o pueden abrir sus micrófonos.
Bueno, no podemos aplaudir, Adrián, pero todo muy bueno. Felicitaciones a todo el equipo, ¿oyeron? Muchas gracias. La persona que habló por micrófono, ¿quién fue? La que no... Ah, Kaylin García. ok, una que se oía muy bien la voz, muy bien grabado. Sí. O sea, tuvo la impresión esa. Uno, bueno, la experiencia es muy buena, hablan todos muy bien, felicitaciones a todos. Quizás, Gracias. no sé si mi voz la están escuchando bien, pero sí hace falta de que proyecten más la voz cuando están con el micrófono, porque no siempre todas las máquinas tienen la misma capacidad de captar el volumen. Entonces es mejor que hablen más alto, ¿ok? Pero en verdad los escuché todos muy bien. Tengo varias observaciones que hacer rápidamente con respecto a los estudios. ¿Por qué escogieron ese material? La fuente. De toda la exposición. De toda la exposición. Sí, la fuente de la exposición. Sigo. Primera pregunta es esa. ¿Por qué escogieron el material? Dos. Al principio hablaron sobre el término aleatorizado, ¿ok? Uno, primero, cómo se escogen las personas. Ok, vamos a imaginarnos un ensayo clínico controlado. Quisiera saber primero que nos expliquen rápidamente cómo se escogen esas personas para que participen, uno. Y dos, cómo se realiza la aleatorización. ¿Cómo es ese evento? ¿Y qué tipos de aleatorización existen? Esa es la primera pregunta que les hago. Una es que nos justifiquen porque, no ahorita, pero luego nos justifican porque escogieron esa fuente de información. Pues se ve muy bueno, es una revista mexicana, etcétera, y se ve muy bien ordenada, pero me llamó la atención que escogieran solamente eso. Y la pregunta que sí quiero que me respondan ahorita es, por favor, dígame, ¿cómo se escogen los participantes de un estudio, un ensayo clínico controlado? Y dos, ¿cómo se hace la aleatorización? Ok. Primero, estos van a ser voluntarios y van a ser sometidos a unos criterios tanto de inclusión como de exclusión para su escogencia. Únicamente los que cuenten con todos estos criterios van a ser los seleccionados. En cuanto a la aleatorización, tenemos que hay un proceso de aleatorización simple, donde se puede realizar mediante monedas o un sorteo que puede ser por papeles, por una tómbola, o incluso puede ser computarizado. Y tenemos otro tipo que puede ser el estratificado, en donde se hacen pequeños grupos dentro de los participantes, y a esos pequeños grupos se les va asignando el grupo experimental u control. Y por último tenemos otra donde se escogen 4 grupos, donde se divide en sexo, masculino y femenino, y se divide también en grupo control y grupo experimental. Ok, adelante. La otra pregunta que les tenía era, uno, revisen bien con Fayad Kamel, que creo que se los mandé, cuáles son los métodos de aleatorización, que es una de las cosas más importantes, ¿ok? Revisen bien cuáles son esos métodos. Yo de todas maneras, por si acaso, les voy a colocar la referencia, que creo que es importante escogerla. Luego estuvieron hablando un rato largo sobre, y lo pusieron varias veces, ¿no? Sobre ciego, doble ciego, etcétera, ¿no? ¿Para qué se utiliza el ciego? ¿Qué estamos evitando? Ok, bueno, con los estudios de ciego, que es el tercer punto de uno de los 4 criterios que se estableció previamente para lo que es un ensayo clínico controlado aleatorizado, es evitar sesgos, es decir, evitar que la investigación o la intervención se vea afectada por percepción, ya sea puede ser por sugestión del paciente o por percepción del investigador. Cuando hablamos de un ciego simple, es porque
tenemos cegado el paciente o el participante o el investigador. Es decir, desconoce, esto es muy importante porque el paciente desconoce si pertenece al grupo control o al grupo experimental y así evita predisponerse a lo que va a ocurrir. Y el doble ciego es cuando ambas partes están cegadas y de esta manera no nos vemos afectados por predisposición del paciente que se encuentre en un grupo o en otro, ni por el investigador que pueda tener o pueda afectar la percepción del mismo en la investigación. Y bueno, y el abierto, que es cuando ambas partes, ninguna es cegado, ninguna desconoce sobre el ensayo. ¿Has oído hablar de los triples ciegos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Has oído hablar de los triples ciegos? Sí, sí leí sobre los triples. ¿A quiénes cegas? Sí leí. Ajá, dime, ¿a quiénes cegas en los triples ciegos? Sí, ¿cómo está? Ay, ya voy. Sí leí sobre los triples ciegos. Hablaba de que cegábamos no solamente al investigador ni al participante, sino al personal como tal, el personal que rodeaba la investigación. Y de esta manera era un estudio que sabíamos que estábamos experimentando, pero que ninguno tenía como ciertas preferencias hacia un grupo u otro. Sin embargo, no sé si es cierto, también leí que era muy raro que estos estudios y que era rara esa terminología, o sea, que era extraño que utilizaran esa terminología en la actualidad y que se solía utilizar más la terminología de doble ciego. Ok, fíjate que en el trabajo que nos presentaron sobre hidroxicloroquina, aparentemente, no sé quién, es una pregunta que les tenía, pero bueno, el que hizo las limitaciones, el análisis de las limitaciones, no sé si fueron ustedes o fue otro grupo, no importa. La primera pregunta es, en las limitaciones ellos pusieron que les daba la impresión de que la gente, los radiólogos, los que veían las imágenes, podían estar informados de quienes habían recibido el medicamento y quienes no habían recibido el estándar o la hidroxicloroquina. Fíjate que ponen ahí porque puede producir un sesgo, ¿no? Entonces hay que mantener siempre evitando que cualquier persona que tenga que ver con los resultados y valorar los resultados de un experimento tenga una idea de quién es el que está recibiendo el medicamento y quién no recibe el medicamento. Igual sucede con los estadísticos, que también deben ser ciegos. Es decir, yo no puedo saber que cuando estoy haciendo el análisis estadístico que el A es hidroxicloroquina y que el grupo B es el grupo de tratamiento estándar. Porque yo podría estar también sesgado en el caso de que los investigadores requirieran el uso de un equipo de estadísticos, ¿ok? La otra cosa que sí me di cuenta, para darle chance a ustedes a hablar, es uno, no hablaron en ningún momento ni de los aspectos bioéticos, nadie mencionó nada de los aspectos bioéticos. El aspecto bioético es el más importante de todos en los ensayos clínicos controlados y en los ensayos experimentales. Y dos, no comentaron nada sobre el análisis estadístico y en el caso específico del trabajo que presentaron de hidroxicloroquina, ellos presentaron unos números, pero esos números no tenían ningún análisis estadístico que los respaldara, por lo menos no fue lo que ustedes colocaron ahí. Entonces quisiera que me explicaran algunos equipos. Uno, bioética, y dos, análisis estadístico. Bueno, con respecto a la bioética, tenemos que estar conscientes de que la participación es voluntaria y se le debe solicitar un consentimiento informado a este tipo de pacientes. Lo que se recomienda a la hora de realizar un ensayo controlado aleatorizado es que el grupo control, para no afectar lo que es la progresión de la enfermedad, no es que se le dé un placebo, sino que se realice con el tratamiento convencional para asegurar de que no vamos a estar interfiriendo con esto, que no se agrave. Y como mencioné, tienen unos criterios de inclusión y exclusión,
para que los grupos sean homogéneos y puedan ser comparables. En cuanto al análisis estadístico del trabajo que se presentó, fue realizado mediante la prueba T. La misma lo que hace es comparar dos medias muestrales. Y ellos establecieron un nivel de significancia de una P menor a 0,05. Realmente igual se establece una hipótesis alternativa y una hipótesis nula, donde la hipótesis alternativa nos establece que hay diferencias entre ambas medias muestrales, y la hipótesis nula nos establece que no hay diferencia entre las dos medias muestrales. Duro, por favor. Lean. Los resultados no los tienes contigo, lo del estudio ese, ¿no? ¿No? Sí, los resultados... porque nos presentaste los datos de resultados solamente, como tú me estás diciendo, unos los presentaste en promedios y otros aparentemente en porcentajes, ¿correcto? Sí. Ok, ¿y por qué ellos tuvieron un resultado, por ejemplo, la fiebre fue igual para los dos grupos o fue menor para un grupo estadísticamente? Estadísticamente fue menor para el grupo experimental. O sea que el grupo experimental definitivamente los 4 parámetros fueron estadísticamente significantes. Ok, sí. Eso quería saber. Es así, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces pregunta para ustedes. Yo creo que en el análisis estadístico había que profundizar un poquito más. No hay problema, tenemos chance de hacerlo después para presentar entonces cómo se hacen los análisis específicos de estudios experimentales como este, que hay tantos que están en este momento funcionando, y como dices tú, pues más de 1000 estudios están en este momento sometidos al escrutinio público mundial, pues porque todo el mundo quiere saber cuál es la mejor manera de tratar a los pacientes con COVID, y prácticamente todo el mundo está esperando cuál es ese secreto. Ok, entonces bueno, dejamos chance para las preguntas. Yo cierro el micrófono. Que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Algún comentario? Yo sí tenía una pregunta, una parte que creo que era no reconocí muy bien la voz, pero que hubo problema con pasar la lámina. Entonces, o sea, era como medio difícil identificar lo que estaba hablando la persona con respecto a lo que, como que estábamos leyendo, porque estuvimos siempre en la lámina de doble ciego y bueno, habló de varias cosas que no tenían que ver con eso. Entonces, para ver si podían pasar la presentación para tenerla en PDF, de esa manera como que leer esa parte mejor, y entenderlo un pelo mejor, pues. Claro, se elaboró un informe donde tienen la diapositiva, cada diapositiva con su explicación. Entonces, para que lo puedan leer, además se va a compartir el video también. Ah, ok, buenísimo. De verdad, estuvo súper linda la presentación. Gracias. ¿Alguien más? Entonces aprovecho para preguntarte, Adrián, ese análisis con las limitaciones del estudio de hidroxicloroquina versus tratamiento estándar, ¿esas limitaciones aparecen dónde? ¿Fue hechas por ustedes o fue hechas previamente? ¿Quién hizo esas críticas? No, eso lo hizo el Instituto de Salud de Estados Unidos. O sea, en la página que tuve investigando eso, aparecía ahí todas estas limitaciones. Lo que hice fue darle como un poco o sea, interpretarlas yo mismo un poco. Sin embargo, en el informe les pusimos el link
donde lo pueden leer y están explicados muchos más estudios que se están elaborando. ¿Y ellos qué concluyeron con ese estudio particularmente? ¿Que era bueno o era malo? Que deberían ¿Qué entendiste? que debería mejorarse esta serie de cosas para establecer luego si podría ser válido o no. Ok, ok. Bueno, vale, felicitaciones de verdad, Adrián y todo el grupo, lo hicieron muy bien. Ya que no hay más preguntas, bueno, cierro uno que todo agradeciéndote a ti, particularmente Adrián, por estar tan pendiente y a todo tu grupo y por supuesto al volumen de estudiantes que ingresaron, que por lo menos hay hasta el momento, en este momento hay 48 personas participando de la actividad, lo cual es un número bien importante y bien interesante. El aprendizaje que tuvimos el día de hoy es muy grande. Por favor, organicen bien las presentaciones. Yo no me fijé en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hicieron? Tenemos ahorita casi 50 minutos en el aire, ¿correcto? Sí. Fueron más o menos como 25 minutos de presentación. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Okay, tenemos 50 minutos. Pues yo creo que es más que suficiente. Cualquier pregunta, por favor, están todos libres en hacérsela al grupo. Yo las pocas observaciones que les tengo aquí se las voy a hacer para que en la medida de lo posible, bueno, indudablemente tengamos un aprendizaje mayor. Lo que sí que había ahondar sobre todo es en la parte de bioética y en la parte del análisis estadístico, pero creo que el trabajo que hicieron es extraordinario. Los felicito una vez más. ¿Y cuándo es la próxima actividad que tenemos, Adrián? La próxima sería el lunes, si no me equivoco. El próximo lunes, que van a presentar, creo que es el grupo de María Alejandra, ¿no? Tengo entendido que sí. Ok. Bueno, si no tienen más nada que añadir, yo me despido muy contento y muy agradecido por su participación y por supuesto al grupo que lo hizo extraordinariamente bien. Envían la presentación con todo el informe y lo dejan accesible. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En el mismo Classroom o dónde? Vamos a intentar ponerlo en Classroom. O si no, los mandas por el correo que es de que todos tenemos el correo. Ok, de ese correo se abrió un canal de YouTube para montar el video. ¿Cómo? Que con ese correo se abrió un canal de YouTube para poder montar el video. O sea, va a estar disponible ahí. Ah, ok, para yo ingresar también. Entonces me envías un dato por el WhatsApp para yo estar seguro cómo hacer para entrar, ¿oíste? Ok. Bueno, una vez más, muchachos, felicitaciones, mucho ánimo, cuídense mucho en esta cuarentena y bueno, y espero que pronto nos veamos físicamente y nos sigamos viendo por esta vía que resultó hoy, por lo menos para mí, muy provechosa y muy buena. Un abrazo para todos, se les quiere y pórtense bien, ¿oyeron? Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye, profe, gracias. No, chao a todos, gracias por asistir.